Yo Mariana, voy a Monterrey a buscar a Cintia la Regia. Ya estamos en vivo. Ah, perdón. Ya se está poniendo. los- Ok, vas, Rodrigo, tú eres el jefe ¿Ya? hoy. ¿Listo, Mariana? Ya, Bueno, pues sean bienvenidos a esta 84ª sesión del Círculo Lovecraftiano y Horror. La 18ª realizada de manera virtual. Y bueno, si sumamos las de Monterrey con las del DF, con estas virtuales, pues ya, de hecho, ya se rebasan las 200, ¿eh? Por dos. Ya estamos casi 202 sesiones del Círculo Lovecraftiano y Horror. De hecho, para la 200 se debió de haber hecho algo más grande, pero bueno, digo, motivos para celebrar nunca faltan. El día de hoy vamos a comentar la novela El arte más íntimo del escritor Poppy Z. Bright, una novela que originalmente se llama Exquisite Corpse o El cadáver exquisito y que pues, tiene una pésima traducción en España. Ahí sí se la bañaron, la verdad, los españoles. Pero bueno, ya para iniciar, ¿quién quiere dar la sinopsis? O primero hablamos algo acerca del autor. ¿Cómo ven? ¿Sí? Bueno, Poppy Z. Bright, originalmente nacido como mujer, siempre se identificó como un hombre gay además, y desde más o menos principios de siglo ya vive tal cual como hombre, incluso actualmente legalmente se llama Billy Martin, es un nombre real. La escritura la ha dejado un poco de lado, ya no es tan prolífico como fue a finales de los 90, pero sin embargo todavía tiene por ahí algunos proyectos. Sin embargo, en la década de los 90 se volvió muy popular por algunas novelas, entre ellas la que vamos a comentar el día de hoy, Exquisite Corpse, pero también por ahí tuvo una que se llamó Drawing Blood, que en español se conoció como La música de los vampiros, que de alguna forma se convirtió como en la Biblia de los darketos de aquellas épocas, ¿no? Sobre todo porque... esta se llamaba Los Souls. Los Souls, perdón, tienes razón. Sí, Drawing Blood es la tercera la novela, perdón, siguiente. tienes razón. Una disculpa por el lapsus. Los Souls. Decía, es una novela que se volvió de culto entre la audiencia dark, sobre todo porque en español se publicó a través de Martínez Roca y se descontinuó, entonces era dificilísimo de conseguir en español. En algunas librerías que traían material importado se podían conseguir los libros de ella en inglés y fue como pues muchos pudimos acceder porque en español hasta que no volvió a llegar Exquisite Corpse y después ya a inicios del siglo XXI la Factoría de Ideas volvió a publicar sus novelas, ya las pudimos volver a tener en español, pero la verdad es que bueno, recordemos que los años 90 fueron una época asiaga para la cultura, una época que se enfocó mucho en el aspecto oscuro de la vida, lo vimos en la música a través del grunge, veníamos de tener uno de los géneros más populares era el glam metal que celebraba lo superfluo, la vanidad, que durante gran parte de los 80s dominó, luego llegan los 90s y el grunge fue totalmente lo opuesto al glam, ¿no? Era una música depresiva, una música que hablaba ya sobre los problemas que tenemos en el día a día, los problemas a los que nos enfrentamos en esta vida. Y bueno, todo esto se vio reflejado en todas las artes, el cine también se volvió más oscuro. De hecho, el cine, y eso lo podemos comentar un poquito más a fondo en algún otro tema, es aquí donde deja de haber esta explosión de creatividad que tuvimos en los 80 y en los 90 se cimentan las grandes franquicias que hasta la fecha seguimos todavía padeciendo en el cine, ¿no? Franquicias como Terminator, como Robocop, como bueno, la que ustedes me digan, este modelo de hacer cine a través de franquicias surge en los 90, lo cual también se considera como un punto bajo en la historia del cine. Hacia finales de los 90, Hollywood pierde la creatividad y empieza a vivir de remakes, de adaptaciones de series de televisión viejitas, y bueno, un montón de cosas. La política, hombre, básicamente los años 90 fueron los años de la guerra en Medio Oriente. Entonces, todo eso influyó en los productos culturales, ¿no? Y lo vemos en la novela que vamos a platicar el día de hoy, cómo la política tiene un papel importante en esta novela, las situaciones de servicios públicos como la salud también son criticadas en esta novela. ¿Por qué? Porque en los años 90, sobre todo en Estados Unidos con las políticas de George Bush, se empezó a retirar financiamiento para salud pública, para servicios públicos en general, ¿no?
que después Obama en este siglo intentaría reintegrarle un poco a la sociedad y que ahora Donald Trump volvió a quitar, ¿no? Como que los republicanos no les gusta que los pobres tengan acceso a salud, a educación, a comida, este tipo de cosas. Y sin embargo, ya en esta novela publicada en 1996, ya veíamos cómo ya se había convertido en un problema la falta de acceso a la salud pública. Pero bueno, este marco histórico es simplemente para mencionar por qué esta novela tiene este espíritu tan oscuro, tan decadente, tan brutal. A final de cuentas es una novela muy, muy fuerte. Por ahí varios comentarios que se estuvieron haciendo en la página del Face del Círculo, pues sí comentaban, ¿no? Lo fuerte que es la novela, y vamos a platicar el día de hoy a ver si es cierto, ¿no? Que realmente, y bueno, mencionar nada más esta cuestión de la transexualidad del autor, que la verdad yo cuando leí la novela la primera vez, yo me sorprendí cómo es que una mujer podría describir de manera tan explícita la manera en la que un hombre puede sentir placer. Y bueno, después, posteriormente que me enteré que ella en realidad se sentía como hombre, bueno, ahí me cayó el 20, ¿no? De cómo podía hacerlo, porque en realidad pues ella pues es un hombre, era un hombre atrapado en un cuerpo de mujer, y ahora afortunadamente pues ya con la ayuda de la ciencia ha logrado hacer que la idea de su cuerpo coincida con la idea de su mente, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién gusta dar la primera sinopsis? Morgan quería dar la sinopsis, pero Pues no adelante. quieren presentar. Tenemos algunos nuevos, Rigo. Tenemos algunos compañeros nuevos, sí. No sé si quieran presentar, Gaby. Bueno, generalmente como es una presentación. Me llamo Gaby, estoy en Monterrey. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué te gusta ver películas? Bueno, a mí me gusta mucho, yo tengo una relación amor y odio con el terror, entonces habrá algunos libros en los que no los acompañe, porque a mí todo lo que es demonios o fantasmas, estoy muy traumada, ¿no? Hablaban hace rato de terror psicológico, y para mí terror psicológico es el catolicismo. Pero me gusta mucho todo lo que es el gore, thriller, el fin del mundo, me encanta. Entonces disfruté mucho esta novela. Bueno, disfruté. Sí, la disfruté. Y bueno, no sé qué más, qué más mencionar. No, pues bienvenida Gaby. Gracias. Y creo que Poppy Zeta sería un autor que te gustaría mucho, porque estos temas que mencionaste son constantes en su bibliografía. Sí, de hecho también he leído Lost Souls y tengo Drawing Blood, porque también me gustan mucho los monstruos. O sea, con monstruos no tengo problemas. Vampiros, zombies. Excelente. Bueno, no sé quién me hace nuevo, porque yo también no vengo muy seguido. No sé, ¿Nora es nueva o ya habías venido? Nora ya. ¿Ya? Bueno, Jessica entonces... Rodríguez, no Ya, recuerdo. yo ya llevo como 3. Excelente. No, pues es que son las veces que he faltado yo precisamente. Entonces, Gils Van Nuit, no sé si sea nuevo o si sea Sí, soy nueva, ¿eh? Él ya ha venido. Él ya ha venido yo creo también. que nada ¿Previamente más usado? Andrés BC, no recuerdo. Andrés antes de Cristo, no sé, creo que no nos escuchan. Ángel ya ha venido. Gabriela Dimas. Gabriela Dimas es nueva. ¿Eres nueva, Gabriela? Jessica escribió nada más. Jessica Rodríguez, no sé si te quieres presentar. Gaby no. No, Gaby dice que no es nueva. Ok. Excelente. Y Andrés, bueno, no contestó. Bueno, no contestan. No, pues bueno, empiezo con la sinopsis. Esta vez vamos a dividir el libro en 3 partes y voy a empezar con la primera, que es todo lo que pasa en Londres. El libro de Cadáver Exquisito comienza con un asesino que está en la cárcel y se está presentando. Se llama Andrew Compton. Él nos cuenta cómo es que llegó a la cárcel. Él vive en Londres, acostumbraba pues invitar a salir a hombres jóvenes a su casa, los embriagaba y después los asesinaba, y nos cuenta que la forma que más usaba era un cuchillo en el cuello porque era más rápido, y él en realidad no quería
que sufrieran. O sea, él lo que le gustaba era tener el cadáver cerca porque era la compañía. O sea, él no disfrutaba de la compañía de los vivos. Entonces, al tener el cadáver en su casa, dormía con ellos, los abrazaba, tenía sexo. Después, cuando el cadáver ya olía demasiado, estaba muy descompuesto, hacía esto de sacar los órganos y cortarlo en pedacitos, desmembrar y todo esto para poderlo tirar sin que llamara la atención. Y generalmente los vecinos ya se quejaban del olor a veces cuando la descomposición estaba muy avanzada, pero él trataba de disuadirlos diciendo que no había sacado la basura en varias semanas por trabajo o cosas así. Entonces, un vecino al final, ya que el olor era insoportable, se quejó y llamó a la policía. Cuando él llegó a su casa ya estaban ahí, lo apresan y pues hay todos estos noticias en el periódico que dicen que un asesino gay tortura y desmiembra pues jóvenes. Y entonces lo meten a la cárcel. Esto es en 1888. Él nos cuenta que entre 1777 y 1888 mató, 988, mató a 23 jóvenes. Y nos cuenta cómo es la cárcel, nos dice que está en una cárcel de máxima seguridad porque él está catalogado como un asesino tipo A. Nos dice, hay A, B, C, D, con el B y el C no te meterías. Y a mí me pusieron como A, entonces siempre estoy aislado. Su celda es toda blanca, nunca apagan la luz. Y algo que lo atormenta demasiado es que no es cuadrada, sino rectangular. Se me dio risa. Bueno, él escribió los primeros años que estuvo ahí. Le proporcionaban cuadernos y él empezó a escribir por qué hacía lo que hacía. Cuando empezó a tener estos sentimientos de amor hacia la muerte, todas estas cosas, pero luego se dio cuenta cuando ya tenía, no sé, muchos cuadernos llenos, que escribir era para la gente que quería superar estas cosas y él no quería superarlo, él quería seguir haciéndolo. De hecho, el único deseo de salir de la cárcel era para seguir matando. Entonces, dejó de escribir. Para finales del 5º año, él practicaba como una especie de trance, como los faquires en la India, para soportar dolor y para hacer que todos sus sentidos, bueno, sus funciones corporales bajaran a un mínimo hasta casi desaparecer o desaparecer. Entonces se convenció de que tal vez podría morir o fingir que moría para escapar de la cárcel. Dejó de comer, lo cual era fácil porque la comida de la cárcel era una basura. Y empezó a inducirse este sueño prolongado hasta que por fin un día aparentó estar muerto y los oficiales entraron a su cubículo y pues no detectaron ningún signo. Lo mandaron a la enfermería y él estaba consciente pero no podía mover, o sea, estaba tan sumido en su trance que no podía hacer movimientos voluntarios, pero sí escuchaba lo que pasaba a su alrededor. Entonces decía, a lo mejor al doctor no lo puedo pues engañar porque debe saber más. Pero estaba ahí un enfermero. Antes de que fingiera su muerte, le dijeron que era seropositivo, o sea, que tenía VIH. Bueno, entonces por este motivo el enfermero también no quería como que acercarse mucho. Eran el 88, el SIDA se puso de moda y la gente pues no tenía mucha información. Entonces ya lo dieron por muerto, lo mandaron a la morgue en otro lugar y estaban dos médicos haciendo la autopsia, bueno, preparándose para hacer la autopsia. Uno era joven y uno era viejo. Y él estaba pensando, tengo que despertarme ya porque si no, cuando me corten, pues me voy a morir de verdad.
pero también estaba dudando de que, bueno, estoy tan a gusto aquí muerto que a lo mejor me conviene ya quedarme muerto. El caso es que al primer incisión que le hicieron, el primer corte, pues todos los sentidos volvieron, se levantó de inmediato y agarró el escalpelo del doctor y se lo clavó en la garganta al doctor viejo. Y ahí ya nos describe cómo era el doctor joven. El doctor joven le dijo que él en realidad era su fan, que él leía todo sobre asesinos seriales y que no le hicieran nada. Pero pues no le estaba poniendo mucha atención y seguía yendo hacia él con el escalpelo, así que el doctor trató de defenderse sin mucho éxito y terminó muerto también. Y él se lamentaba porque decía, ay, está guapo, está rubio, como me gustan, pero no puedo pasar tiempo con él porque en cualquier momento van a venir a checar. Quién sabe cuánto se tarda una autopsia, pero no puedo arriesgarme a no escapar. Entonces se cambia, bueno, él estaba desnudo, le quita la ropa al doctor, pero estaba llena de sangre. Entonces toma la bata del doctor que estaba por ahí colgada y limpia, toma los lentes de él y sale, porque en la bata venían las llaves y eran las llaves de un jaguar. Entonces tiene un poco de problema al salir porque una enfermera le dice que si no se puede quedar más porque el turno está saturado y necesitan más manos para trabajar. Pero él le dice que su jefe ya le dijo que tiene que dormir porque lleva guardia de 48 horas o algo así. Va al estacionamiento y prueba la llave con todos los jaguares que hay, que son un montón, porque aparentemente todos los doctores tienen jaguares en esa época. Al fin encuentra el que era y al entrar se fija que en el asiento de atrás, bueno, en la parte de atrás están muchos libros de asesinos seriales, el Zodiaco y todos estos, lo cual comprueba que el doctor sí era fan. Pero bueno, huye a Londres. La noche que llega a Londres, deja abandonado el jaguar y es una fiesta muy importante londinense, que es la noche de ¿quién? De Guy Fawkes. Guy Fawkes. Y hacen esta especie de hogueras y queman a estos muñecos que emulan a este Guy Fawkes, que trató de dinamitar ahí el parlamento, entonces por eso lo odian. El caso es que él va a una thrift store, tienda de segunda mano y compra ropa, porque la que traía pues estaba toda llamativa y manchada de sangre, y se va a un bar y nos cuenta cómo prueba una cerveza deliciosa, lager fría, etc. Conoce a alguien ahí que es un científico, es un físico creo, y se da cuenta que es americano por el acento y porque repite las cosas y es medio tontillo. Y él tiene esa idea de los americanos. Entonces lo flirtean, lo conquista y van a un callejón, pero él no quiere tener sexo en el callejón, entonces le dice que si no pueden ir a su cuarto, pero el cuarto está muy lejos en el camino donde él está en una zona y se está dirigiendo al aeropuerto. Entonces ir a donde dormía este tipo, pues no le conviene. Entonces se van a un baño público. Mientras tienen sexo, Andrew Compton saca el escalpelo que había guardado y mata al tipo, lo apuñala, está ahí un tiradero de sangre. Ve su cartera, ve que es no me acuerdo, Nueva York o algún lado, y se lleva su cartera, pero como dejó rastros de sangre con sus huellas y dice, pues los policías saben qué número calzo, rompe un lavabo que estaba ya medio suelto de tantos hombres gays que tienen sexo en los baños públicos, y con eso empieza un regadero de agua que limpia sus huellas. No puede usar las tarjetas de crédito que vienen en la cartera porque no se sabe el PIN, el NIP. Entonces, lo que hace es comprar con una de ellas muchos boletos de avión para que si alguien lo está siguiendo no le halle la pista. Entonces compra uno a Atlanta, compra uno a París, otro a Japón o algo. Y se decide a subir en el primer avión que salga, que es el de Atlanta. Y ahí termina esa parte.
Excelente, muchas gracias Morgan por la sinopsis. Vamos a dar algunos comentarios. Recuerden cómo funciona en el chat. Piden la palabra y ya yo se las empiezo a ceder. En el chat hubo unos comentarios muy interesantes, la verdad, sobre esta primera parte de la novela. No sé quién quiera comenzar. El Topo ya dijo que en cuartas, entonces necesitamos 3 antes que el Topo. Si no hay nadie, Topo, pues tú empiezas. A ver, Chago. Solo quería mencionar de que este libro, bueno, El asesino está basado en un personaje de la vida real que se llama Dennis Nielsen, un asesino muy famoso allá londinense. En Europa, bueno, siempre creemos que nada más Estados Unidos tiene asesinos en serie, pero sí ha habido en otros países y en el Reino Unido hay varios. De hecho, uno de los primeros registrados fue en el Reino Unido y no es Jack el Destripador. Hay otro en Portugal también, pero bueno, Dennis Nielsen fue de los 70s, 80s, un tipo homosexual que llevaba a sus víctimas con engaños a sus departamentos, los mataba y a final de cuentas lo agarraron de una manera muy tonta porque como él echaba todos los desechos al retrete o al drenaje, se empezó a tapar y él mismo reportó, oye, mi drenaje está tapado. Y cuando fue la agua y drenaje de allá de Londres, pues se dieron cuenta que había huesos y había cosas, y eso fue uno de los primeros sospechas que tuvieron de él. Excelente. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Vas, Topo. Ahí está. Ay, perdón, es que se había quedado cerrado el micrófono. Bien, pues yo quiero, antes que nada, reconocer algo de Anne Rice. Así como Lovecraft se regodea mucho, 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 mucho en los adjetivos para darle sentido a la arquitectura, a las calles, a las ciudades, a la luz cayendo sobre los porches, a las agujas, los campanarios. Yo creo que Poppy Sebright es una persona muy sensual. Tiene muy activos sus sentidos y tiene una capacidad muy grande de hacerme sentir cuando el asesino está en la hierba, cuando está escuchando que le hablan y no le importa. En esta primera parte me hace sentir cuando le cierran la cremallera de la bolsa de la morgue, cuando lo hacen pasar por muerto al asesino. Casi, casi puedo sentir el plástico pegándoseme a mi piel así, seca, ¿no? Que ni siquiera sudo porque creo que estoy muerto. Me gusta mucho la sensualidad, me gusta mucho toda esa parte del tacto, el olfato, el gusto, la vista. Casi, casi siento que me la están chupando cuando ella dice que antes de que matara a los jóvenes que se llevaba a su habitación, los ponía de rodillas y los hacía que le hicieran un felatio, ¿no? El hombre Es muy, muy descriptiva Poppy Sebright. Sin embargo, me queda de ver un poquito en la motivación del asesino. Lo voy a repetir varias veces el día de hoy. Pero bueno, he visto otros homenajes como el que hace Zac Efron, también a un asesino serial. Está bueno. Zac Efron se salva porque lo estamos viendo desde una tercera persona. Sí lo vemos a él, pero la narración es desde fuera de él. Nunca trata de explicarnos por qué lo hace. Poppy Sebright se aventura un poquito más. Nos está hablando desde el asesino serial y me queda de ver un poquito con la motivación. Súper puntos extra, arriba la sensualidad y la descripción de los actos. O si algún día yo me encuentro a Marilu Kaufman y se me hace, yo quisiera poder transmitirle mi vivencia a Poppy Sebright y que ella le escriba, porque será sublime. Pero en cuanto a lo que decía Rodrigo, el terror psicológico, lo que hace un asesino serial, me queda de ver un poco. Es una opinión. Gracias. Mariana. Bueno, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos. Yo creo que es esta parte de los detalles, lo cual y quería agregar que desde el momento en que habla el protagonista que toma una cerveza, ¿no? Después de haber salido
y a mí no me gusta la cerveza, pero la manera en cómo lo describe es así como tienes ganas de tomar una cerveza. También esta parte morbosa, ¿no? Porque sí menciona cuando está en la cárcel, que como que los vigilantes o quienes lo cuidan tienen miedo, pero están ahí y hablan, y también de los médicos, ¿no? Que cuando roba el carro, bueno, que tiene ahí libros acerca de asesinos seriales, o sea, como que esta fascinación que podemos llegar a tener los seres humanos por la parte oscura, ¿no? También de otro ser humano al que después le denominamos monstruo, pero bueno, eso ya lo veremos después en otro capítulo. Y me gusta mucho cómo va describiendo también esa época, o sea, sí te transporta ahí. No recuerdo si era Camden o Piccadilly o algo así, pero, o sea, como que los bares, la cantidad de bares que hay ahí, cómo está el ambiente, cómo describe al americano así como muy, que era, describe toda la parte de la física, el átomo, así el típico becario, y toda esa sensualidad también como menciona Carlos, ¿no? Desde el probar el sudor del otro y hasta que te vas introduciendo completamente en el otro y toma control, ¿no? Sobre el otro y lo forma parte del otro. Entonces, eso es todo lo que quería decir en este capítulo. Gracias, Mariana. Nora. Hola, buenas noches. Bueno, el libro me parece sumamente interesante. Gracias, Morgan. Me pareció muy descriptiva y muy buena la sinopsis que hiciste, ¿no? Retomando muchos de los elementos. Valiosísima la descripción desde mi punto de vista, porque hay que notar la motivación desde mi punto de vista. Yo noto la motivación por la cual mata, ¿no? Que al final de cuentas no mata por sadismo, desde mi punto de vista. Mata porque le parece un arte hacerlo y entonces encuentra un arte y una situación inclusive de tener los cuerpos, ¿no? Hasta que están los vecinos que ya no se levantan. Entonces esto es así, me tengo que deshacer, si no me meto en una bronca. Y luego la manera en la que induce esta persona esta situación como de disociación, de catalepsia, no sé cómo se podría decir, y entonces logra el objetivo de salir de la cárcel, un tipo habilidoso en donde de pronto encuentra el escalpelo y entonces no puede despertar y de pronto le clavan, ¿no? El escalpelo y despierta, ¡pum! Y de pronto va y resuelve la situación y se encuentra con el jaguar y le prende. O sea, la verdad es que, y luego se encuentra el americano y le roba todo y rompe el lavabo y deja un desastre de sangre y todo esto y en el baño. Y entonces lo rompe y todo borra las huellas de lo que trae. La verdad es que descriptivamente me parece muy valioso. Creo que tienen, es una novela homoerótica en donde estamos hablando ¿no? Del autor, la motivación y de una situación que no es que nos incite a hacer lo mismo, pero que a mí me gustó mucho la manera descriptiva del acto y la motivación, que no es simplemente decir voy y lo mato, no, porque quería yo matarlo. Simplemente es como un ritual y una situación en donde estoy conectado o conectada, porque esto me parece algo artístico, no deseable, no comparto. Me gusta la parte de la fantasía, del terror y todo esto, pero que honestamente es un tipo muy habilidoso. Gracias.
Gracias, Nora. Me toca a mí. Bueno, rápidamente, decía al inicio de esta sesión que quise recomendar este libro porque alguien solicitó una novela con mucha sangre y mucho sexo. Inmediatamente vino a mi mente esta novela, la recordé. La primera vez que la leí fue por ahí del año 2000, 2001. Y la verdad es que recuerdo que me impactó mucho haber leído algo tan brutal, tan sádico, tan violento, y sobre todo esta comparación que hace el autor acerca de que el placer que obtenemos del sexo es comparable al placer que se obtendría de matar a alguien, ¿no? La verdad es que, digo, hay un grado de separación entre el disfrutar la carne en el sentido sexual y disfrutar la carne en el sentido físico, ¿no? En el sentido literal de lo que es la carne. Nada más hay que recordar que fue escrita en 1996 y toda esa década hubo un boom de los asesinos en serie. Se volvieron básicamente superestrellas de la cultura popular. Creo que la mayoría de los que estamos aquí estuvimos leyendo libros acerca de Jeffrey Dahmer, del cuate que interpretó a Zac Efron, que se me fue el nombre ahorita, de Richard Ramírez. Bueno, hasta salió, me acuerdo, una colección en los puestos de revistas que se llamó Serial del Crimen, o sea, Sumario del Crimen creo que se llamaba, y cada semana salía un dossier con la biografía de un asesino en serie, ¿no? Fue un hitazo, me acuerdo, en los puestos de revistas, a pesar de que estaba bastante caro. Bueno, entonces los 90 fue una época en la que el asesino serial se volvió esta superestrella, se volvió el objeto de nuestras fantasías y de nuestras pesadillas, ¿no? Yo creo que en parte este éxito se debió a la película El silencio de los inocentes, que surge se estrenó en el 91 y que puso de moda justamente esta figura del asesino que es un genio, pero pues que se solaza matando a otras personas, ¿no? Y que la verdad pues es como, quizás sea el último tabú, ¿no? Matar a alguien por el simple placer de hacerlo, no por tener la necesidad de matarlo o en defensa propia, sino simplemente para ver qué se siente. Y que hay gente que efectivamente lo lleva a cabo y lo siente como algo placentero y lo vuelve a repetir, ¿no? Y son patrones que vemos constantemente. Entonces, la verdad, esta novela creo que llegó en un muy buen momento, porque justamente estaba este boom y lo que hace es, pues quizás intenta humanizar a estos asesinos seriales, humanizarlos en el sentido de volverlos mundanos, no de volverlos como seres con sentimientos, ¿no? Sino más bien aterrizarlos y ponerlos como lo que decía Mariana, esta clase de monstruos que pueden estar ocultos en una sociedad, hacerse pasar por gente perfectamente normal y que sin embargo, pues tienen este tipo de, no sé si llamarles necesidades, este tipo de deseos, vamos a dejarlo en deseos, no en necesidades. Pero la verdad es que es una novela bastante brutal. Como ya bien dijo el Topo, también la manera en la que, bueno, en aquel momento la escritora relata todos los encuentros sexuales, la verdad es que creo que sí se regodean en hacerlo, ¿no? Y creo que ahí es donde entra la primera comparación, ¿no? Lo mismo se puede poner uno cachondo por leer los encuentros sexuales dentro de la novela, pero también se puede poner uno cachondo cuando relata los asesinatos, ¿no? Y creo que no tiene nada de malo en que, pues si a uno se le empalmó por andar leyendo eso, uno ni los va a hacer homosexuales que en el caso de los hombres se nos haya puesto dura por haber leído una relación homoerótica, y tampoco nos hace asesinos el haber disfrutado cuando relata cómo mata a las personas, ¿no? Y bueno, como ya mencionaron por ahí, efectivamente los dos personajes principales, bueno, dos de los personajes están basados en asesinos seriales. Uno fue Dennis Nielsen, como ya mencionaron, el otro es Jeffrey Dahmer, que es Jay. Obviamente de manera muy libre, no simplemente los tomó como ejemplo, porque aparte también fueron casos muy sonados en sus respectivos países. Y también recordar que estos asesinos que se movían en las escenas homosexuales, también hay que recordar, parte de la crítica que hace Poppy Z. Bright es decir, bueno, ¿por qué se pueden dar este tipo de asesinos en estas escenas? Pues porque son escenas que son invisibles, son escenas que sobre todo en los 90 se pretendían olvidar. ¿Por qué matan homeless? Porque los homeless son gente que no existe. Entonces es mucho más fácil matar a alguien que es invisible para el resto de las personas, ¿no? Y eso es algo muy, muy fuerte dentro de la novela, ¿no? Cuando uno llega al punto en que, ¿por qué? Cuando uno se entiende por qué los asesinos son homosexuales, es porque a nadie le importaba si un homosexual se moría o no en aquellos años. 20 años después,
en estas fechas, ahora sí ya tenemos una mayor visibilidad de esos grupos. Y eso es algo que me parece muy interesante y que voy a continuar en un momento, ¿no? Hasta aquí llego porque ya se me acabó el tiempo. Discúlpame, creo que mataba a homosexuales no porque fueran homosexuales, los mataba por su condición social, que eran personas que tenían más bajo, pues, estatus social, que eran personas que a nadie le interesaban. Obviamente, siendo homosexuales tenían una relación familiar rota y nadie se preocupaba por ellos. Eran personas Exactamente. que se andaban prostituyendo por 15 pesos, que andaban de yonkis y que se mataban. No es que el asesino serial buscara homosexuales, no es un asesino sexual vengándose de homosexuales, es un asesino que se aprovecha de la oportunidad. Solamente quería hacer esa puntualización. No, y tienes toda la razón, aunque también recordar que también matan heterosexuales si son junkies, como es el caso del que matan en la tercera Sí, parte, ¿no? es lo que demuestra que no hay Tienes toda la razón. una discriminación contra los gays. No, yo no decía como discriminación, simplemente por qué eligió que sus personajes lo fueran. Perfecto, va Arlette. Hola. Bueno, yo respecto de lo que estaba comentando Carlos, como igual sí es cierto, ¿no? Este tema de que a lo mejor no está tan justificado o no lo entendemos cuál es el propósito que él tiene de matar, pero me parece interesante cómo el autor dice, habla de la víctima, ¿no? O sea, de cuántas veces se analiza el perfil del asesino y en este caso él destaca el perfil de la víctima. Entonces, lo que comentabas aquí en los comentarios, Carlos, que igual esa posición de poder, pues sí, o sea, de someter, ¿no? A alguien, o sea, no sé en qué momento a él le surgió la oportunidad, porque obviamente, pues sí, o sea, se encontraba con homosexuales que no tenían, pues, familia o no tenían que perder, ¿no? Y a lo mejor estaban perdidos en la droga y demás. Entonces, esta situación de someter y esta situación de poder, pues tal vez le da como la posibilidad de matar y bueno, de ahí ya pues ahora sí que lo agarra de vicio. O sea, me parece muy interesante esta parte que habla él de las víctimas, ¿no? De cómo, de hecho dice en el párrafo que las víctimas avanzan del mismo modo inexorable hacia su destino prefijado. Entonces me gusta esta parte cómo analiza a las víctimas. Y bueno, me gustó aparte la parte erótica, cómo la narra, porque sobre todo creo que a lo mejor narrar la parte erótica siempre como describiendo a las mujeres es más cuidada, ¿no? En algunos otros textos. Y siempre el hombre y como por la naturaleza de su físico y demás, siempre es como más complicado hacerlo de esta forma cuidadosa y que no suene tosco, vulgar, no sé. A mí en lo personal me gustó mucho esa parte como cómo describe, o sea, los cuerpos de los hombres y la cuestión erótica tan explícita, o sea, me gustó mucho, se me hizo de buen, ¿cómo se diría? De buen gusto. Es que, perdón, Arlet, yo sí le compro su transexualidad a Poppy Sebright por esto, y te lo voy a decir. Los hombres somos seres sensuales. Nos encanta lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que probamos. Y las mujeres son un poquito más terror psicológico, como decía hace rato Rodrigo Vidal, son más de ideas. Es lo que dice el doctor House en algún episodio. A los hombres les gusta lo que ven, por eso las mujeres se maquillan. A las mujeres les gusta lo que se imaginan, por eso los hombres mienten. Entonces, ahí es donde entiendo lo que acabas de decir. El tratamiento hacia el hombre es muy diferente, pero bueno, yo por eso le considero su transexualidad a Poppy Sebright. Ella está hablando como un hombre. Ok, nada más para continuar el orden, Carlos, hay que pedir palabra, por favor, para que ya nos están reclamando ahí. Ok, continúa Gaby, por favor, y después Abraham. ¿Cuál Gaby, yo? Sí, supongo que tú. Ah, No hay otra bueno, Gaby, creo. sino que la otra me diga. Ah, creo que había otra. No, ahorita que hablaban de la motivación, que no quedaba muy, o sea, que algunos no estaban muy convencidos. Yo creo que algo muy importante en la novela que a mí me gustó, o sea, se me hizo un recurso interesante, es que este primer
personaje de Inglaterra, la narración es en primera persona. Entonces, no es un narrador confiable, o sea, estamos viendo toda su experiencia desde lo subjetivo. Entonces, por ejemplo, a mí no me pareció chocante este acto de escapismo porque lo está diciendo en primera persona. Y yo, por ejemplo, en lo personal he conocido a personas que, o sea, yo no los llamaría locos, pero casi rayando, y son personas que tienen unas creencias en lo tangible que no concuerdan con la razón y la lógica, ¿no? O sea, personas que están convencidas que pueden leer los pensamientos, etcétera, y son personas que realmente creen en ellos. Entonces, para mí, él se me hace como un narrador de este tipo, ¿no? Y eso yo lo noto también porque, bueno, no sé qué tanto pueda hablar de los capítulos que vienen, pero este otro personaje que va a venir, que también es un asesino, la motivación de ese otro personaje me parece más clara porque es expresada por un narrador externo. No recuerdo si esa parte de la narración está en tercera persona o si es por parte de Andrew, pero es alguien externo a él, ¿no? Que lo presenta. Entonces ahí se puede un poco justificar y por lo pronto a mí no me pareció chocante que el personaje, que su motivación no quedara tan clara y que hiciera este acto de escapismo, ¿no? O todas las casualidades, porque él es el que nos dice, encontré el jaguar y había libros de asesinos seriales, qué casualidad. Pues sí, te lo está contando una persona que tiene bastante de narcisismo, tiene bastante de asesino serial y tiene bastante de haber estado encerrado en un cuarto rectangular que lo estaba volviendo loco. Y por otra parte, también algo que a mí me gustó mucho de la novela, que han mencionado la cuestión de los sentidos. Para mí lo más llamativo no fue lo visual, sino el olfato, porque a mí, por ejemplo, de un muerto lo que más me llamaría, bueno, yo he visto muertos, pero siempre han estado tratados con formol. Entonces, para mí lo que me pareció más fascinante no es cómo me lo describe, cómo se ven, sino cómo huelen, porque creo que logra transmitir un olor que, aunque es pútrido, tiene algo, por ejemplo, lo utiliza, por ejemplo, el olor a flores viejas, el agua de flor vieja para referirse al olor de los cadáveres de su cuarto o así. O, por ejemplo, cuando este otro personaje baja a esa cabaña donde tiene los cadáveres. Y de hecho es una pregunta que yo tenía para, no sé cuántas personas hay aquí que sean médicos o que hayan estudiado medicina, porque llega un punto en que yo me cuestiono a mí misma, pero el estar el estar en un cuarto con ese tipo de olores pútridos no es dañino para la salud. Porque sí, era lo que yo pensaba, porque creo que logra muy bien transmitir el olor de los cadáveres, y aunque lo hace de una forma sensual, como quiera te das cuenta de que a ellos les parece sensual, pero no tiene nada de sensual para alguien que no tiene ese fetiche, ¿no? Y ya era todo. Perdón, vamos con Abraham. Buenas noches, espero que me escuchen bien ahí. Ya ven que Se te oye muy bajito, Abraham. Ok, voy a desconectar mi cámara para acercarme más a la bocina, porque estoy batallando un poco con el celular. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Me oyen mejor ahí? Sí, mejor. Sí, mucho mejor, mucho mejor. Ok, perdón. Bueno, buenas noches. Miren, aquí mi apunte va hacia esto. En primera, esta primera parte se siente como cuando te subes a la montaña rusa y el carrito empieza a levantar muy despacio, pero ya te estás imaginando, va a estar bien gacho. Pues no, va a estar más gacho de lo que te imaginas. Respecto al tema de la motivación, hay dos cosas que me llamaron la atención. Y no quiere decir que yo pueda entender o explicar la mentalidad de un asesino serial, sino que
dice, cuando yo era niño, metí la mano en un agujero, algo me mordió, cerré la mano y saqué un cuerpecito destruido con huesos y pulpa y sangre. Y esa sensación que tenía en la mano me llamó mucho la atención. El otro cosa que él comenta respecto a sus primeras experiencias es este efecto de que él puede morir a voluntad. Vamos a dejarlo ahí como una especie de fakir. Uno, él nació con el cordón umbilical enredado en el cuello y el cuerpecito azul. Tardaron varios minutos en revivirlo. Nació muerto, entre comillas. Así es como él lo describe, como un narrador poco confiable o un narrador que no es confiable porque habla en primera persona. El otro detalle importante es, él menciona también que cuando es niño estaba acostado y él fingía o sentía o quería percibirse como que se salía de su cuerpo. Y dice, de niño, como que yo sentí que lo había logrado, que me había podido desprender, pero en vez de perderme hacia aquello que me llamaba, me regresé. Entonces, aquí tenemos varias pistas de lo que para mí es el origen de su necrofilia. Él es un necrófilo, él está enamorado o siente placer o siente atracción sexual, física, psicológica hacia los cadáveres. Por eso se dormía con ellos, por eso sí los mataba, pero luego aparte de las relaciones sexuales, los veía como compañeros, se los tenía varias noches y observaba sus estados de descomposición. Entonces, es un necrófilo que le atraen los muertos varones, es un homosexual. Entonces, yo creo que no es tanto que diga, es que agarraba a homosexuales porque eran los más fáciles. Pues no, porque también pudo haber agarrado mujeres solas. Sin embargo, él estaba buscando objetos de afecto u objetos de atracción física. Insisto, él es un necrófilo. No puedo aventurar más, no puedo decir, y por eso pensaba o decía. Lo que sí me queda muy claro es que tenía un absoluto desapego emocional hacia sus semejantes, como cualquier psicópata. El tipo simplemente, pues ya está aquí el muertito, pues me gusta el muertito, ya se me descompuso el muertito, pues me deshago de él y me espero a más adelante. Entonces, es interesante cómo viene esta conjunción. Coincido en todo lo que han dicho, admiro mucho la prosa que estuvimos leyendo en esta obra, mis respetos, qué maravilla de prosa y descripción. Sin embargo, sí creo que lo mejor se lo reserva para más adelante. Lo mejor en el sentido de lo que te va a impactar más. Y más adelante hacia allá va a ir mi comentario. Coincido también en el tema de que la sensualidad de los sentidos, el olfato, qué buen apunte, es verdad. Él decía, los muertos huelen a putrefacción y a flores secas, así como dulzón, o sea, percibía una serie de cosas imperceptibles para cualquier otra persona que va a decir, puta, aquí apesta podrido, me tapo la nariz o le causa repelencia. En cambio, él encontraba todo esto de una manera interesante. Entonces, también todo cómo narra su piel, la vista, cómo leería la simetría de su celda. Sí, estamos ante una obra sumamente sensual desde el punto de vista de la exaltación de los sentidos. Seremos sumergidos en una batea de inmundicia humana y por más que gritemos, no nos van a soltar. Seguimos adelante. Perdón, gracias Abraham. Sigue Liz y después Chago. Buenas tardes. Pues sí, casi todo lo que estaban platicando está muy interesante. Me gustó de esa primera parte, me gustó mucho que es en primera persona, sobre todo que él lo está narrando desde su punto de vista personal. Pero, como dice Gaby, pues puede decir muchas cosas, ¿verdad? No me quedó muy claro este estado en el que él se entra y pierde o
baja sus sentidos al grado de que los doctores no encuentran su pulso y logra estar de la cárcel. Es que, bueno, una de las cosas que también suceden es de que antes de idear el plan de escape, él se golpea primero con las rejas y se abre la frente. Entonces lo llevan por primera vez a la enfermería y lo cosen. Ahí le sacan sangre y de ahí sacan el diagnóstico de seropositivo. Luego después hace esta pantomima de muerte, pero sí me llama mucho la atención el escape, como que fue muy, no lo entendí, no lo pude yo seguir. Y esta serie de eventos afortunados para él, y salí de la cárcel, me llevaron a la ambulancia, me llevaron a otro hospital, me iban a hacer la autopsia, mató a los doctores, y luego se subió a los al lugar, y luego escapan, ¿no? Y luego encuentra a este muchacho, el físico, que se parece mucho a él, convenientemente. Es que todo es como conveniente. Esa primera parte es demasiado conveniente. Todo está a favor de él. Y sí, al final de la primera parte, y ya cuando él va en el avión y todo, llega así como que dices tú, ¡ay! Lo fue de maravilla. Me gustó mucho las descripciones están muy bonitas. Pero sí, o sea, esto es completamente desechable todo lo que, pues, según eso tiene una cercanía muy fuerte, emocional con sus víctimas, pero pues a la hora de la verdad no desecha. Y pues hasta ahí, creo que lo que a mí me quedó de la primera parte está muy interesante. Se te oyó un poco cortado, Liz. Para la próxima trata de no moverte tanto para que el cable del micrófono no se te mueva tanto, por favor. Sí se entendió, pero nada más estoy entrecortado. Excelente. Sigue, bueno, Chaco está llamando. Octavio. Vale, me voy a ir un poco rápido ya se ha comentado mucho de esta parte. Del olor. Hay una película alemana de hace un par de años que se llama The Golden Globe. Acerca de un asesino serial alemán, enfocado en prostitutas. Así como esta novela hace, o como Poppy logra a la perfección lograr transmitir el olor a través de letras, esta película en imágenes hace que apeste a muerto, pero no lo hace con este tono dulzón, bonito, agradable de Poppy, de Martin, sino que realmente es el hedor denso bueno, yo no he tenido experiencia con muertos, oliendo muertos cercanos o muy cercanamente, pero sí me ha tocado algún perro alguna vez. Así, o sea, se palpa. Muy buena, pero sí también requiere estómago muy sucio para tolerarla, por si no la han visto. Es una muy buena película acerca del tema de asesinos seriales sin romantizar nada. Que aquí Poppy, en cierto modo, y como decía Rodrigo al inicio, romantiza en cierto modo la figura del asesino serial. Es cierto, viene del fenómeno de fascinación y admiración por los asesinos seriales, que pues bueno, también probablemente ahí el American Psycho, la novela, tenga algo que ver, como, pues no como influencia, porque pues bueno, al final de cuentas es algo diferente, pero es algo de lo que habla de esa fascinación que comentaba Rodro al inicio. La motivación del asesino. Una cosa con Poppy, o con Martin, es que realmente no necesitas justificación. O sea, te aceptas. Es el caso de ella. Yo soy un hombre gay que nació en el cuerpo de mujer. Punto. No necesito justificar por qué. No necesito dar más nada respecto de esto. Entonces, ese modo natural de simplemente de que existo, creo que lo introduce con el personaje de Andrew,
Obviamente sí hay por ahí ciertos indicios, como apuntaba hace rato Abraham, de por qué él se identifica con lo muerto. Y en lo muerto es donde encuentra ese amor. O la muerte se vuelve un instrumento. No, más bien al revés, los cadáveres, sus juguetes, sus niños, se vuelven un instrumento para ese amor de la muerte, porque al final de cuentas, pues, digo, no hace más allá con ellos, no como Jay, que ya llegaremos a ese punto. Entonces, eso es lo que me gusta de Poppy, de Martin en esta primera parte, como pues simplemente es un asesino, uh, es un asesino, gay, y no da mayor motivación ni nada, o sea, no la necesita, simplemente está ahí, es lo que es. Y pues sí, lo que apuntan, ella es buenísima, y si ya han leído los demás libros de ella, o alguna otra cosa más de ella, es especialista en la forma tan delicada que tiene de describir, que te puede prácticamente hacer cualquier cosa, por ejemplo, los libros de cocina o lo que anda pretendiendo escribir acerca de Stephen King, y siempre va a ser muy, muy, muy delicioso leerla. Es algo que sí tiene su sabor. Y sobre todo un estilo plenamente identificable. En esta primera parte tal vez no, pero en las segundas, ya cuando llega a su entorno natural, New Orleans, sí notamos esos toquecitos de Poppy C. Bright, que ama la ciudad y la vuelve también un personaje de ella misma. Gracias, Octavio. Sigue Morgan. ¿Sí está Morgan o no? Sí, Sí, aquí ando. Pues nada más quería hablar de esto Es que muchos están diciendo que no les dio tanto asco, o sea, las descripciones, es que están buenísimas, o sea, están los asesinatos, cómo abre los cuerpos, cómo los corta, aunque te esté diciendo que huele a putrefacción, lo hace desde el punto de vista del asesino que lo está disfrutando tanto que lo lees poéticamente. O sea, se me hace que no... O sea, no es como cuando lees a Ketchum, a King. Sí, había excremento y había sangre y vómito y te da asco. No, ella lo escribe de una forma muy, muy poética que hasta suena bonito. Entonces, en ninguna parte de la novela se me hizo que me diera asco de nada. O sea, hasta pensé, suena bien, lo cual me asustó un poco. Nada, no es cierto, pero está interesante. O sea, porque nunca había leído algo así, que lo pusiera tan artístico como dice Nora. Sí, o sea, está súper bien descrito de una forma irreal para una persona normal, pero sí te transmite algo de lo que piensa el asesino, o sea, de cómo lo ve. Te hace creer, o a menos a mí, que entiendes la forma en que lo está viendo. Y entonces no te parece tan desagradable. ¿Qué más iba a decir? Pues también de que no siento que fuera el escape muy, muy forzado, porque en una parte él dice, yo creo que un asesino puede moldear su cara a como tenga que verse, lo cual claro que no pasa, pero lo que sí pasa es la proyección que uno da de sí mismo hacia las personas, la forma en que hablas, la forma en que ves, o sea, si haces una interacción muy rápida. O sea, él no dijo, estoy igual que el que maté, solo dijo, bueno, él es güero, yo tengo el cabello más oscuro, pero la forma en que lo traigo cortado puede pasar, o sea, el cabello se pinta, traes lentes, la gente no se fija mucho porque está en un trabajo tedioso que no le importa. Al menos en los aeropuertos en los 80s, ahorita ya no pasas ni una moneda que se te va en la bolsa, pero antes al menos podemos pensar que sí era probable. Nada más. Muy bien. Chago, ¿sigues tú ahora sí? Disculpen, es que tuve que tomar ahorita una llamada. Quería mencionar rápidamente, esta primera parte a mí, el asesino no me ganchó para nada. Me estaba molestando mucho, le estaba diciendo a Morgan, me molesta este tipo.
a mí no me recordó ni a Dahmer ni a estos asesinos pulcros, que es como lo pintan. A mí me recordó como a Richard Ramírez, un tipo malo, asqueroso y de verdad malo, o sea, la maldad pura. Básicamente no tiene ningún remordimiento, no hace las cosas a lo tonto en el aspecto de la maldad. O sea, me imagino que las planea bien, no es muy bueno, no es muy listo, pero es un macho alfa. Este güey es básicamente un macho alfa pasado a la homosexualidad y asesina, güey. No me conectaba, pero quería seguir. A ver, dime, ¿qué más hiciste? ¿Qué más hiciste? O sea, no me podía desprender, me tenía ganchado. Y eso era todo por esta primera parte. Ok, Nora, de nueva cuenta. Nora, a ti también se te cortaba un poquito el audio, entonces Sí, gracias. Ahí está. ¿Se está cortando mi audio? Ahí se oye bien, ahí se oye bien. Ok, para que estemos. Y entonces lo primero con lo que siempre me he dado cuenta que empezamos, pero no empezamos, es con la introducción, ¿no? El libro dice, el informe de la autopsia efectuada en el 94 al asesino múltiple, Jeffrey Dahmer, revela que los funcionarios mantuvieron su cadáver atado con grilletes en los pies durante toda la necropsia. 2 puntos. Tanto el miedo que inspiraba a ese hombre, en palabras del patólogo Robert Huntington, en el Milwaukee Journal, AP, 17 de marzo del 95. Ok, entonces de aquí ¿cuál es mi punto? Permítanme porque es que necesito retomar la obra, ¿no? Entonces, el punto es aquí Creo que es muy importante la mención de la autora, la historia de vida de ella, porque hoy es ella, es trans, y ok. Y que tanto mujer como hombre, o si hombre en cuerpo de mujer, o mujer en cuerpo de hombre, o toda esta confusión que se puede traer, no importa, alcanza a dimensionar y a sustraer toda esta situación en donde enriquece una obra que nos puede transmitir lo que es un deseo sexual, un arte mal logrado, porque esto no lo promuevo, ¿no? Yo no digo esto, qué padre, que todo el mundo lo hagamos, pero el arte que está diciendo es que no era el gusto de matar, era simplemente el procedimiento y el ritual que hacía y lo que hacía después y cómo buscaba esta compañía, la abrazaba y que además habla de un contexto bien importante que es en los 90s cómo fue el VIH. O sea, estamos hablando de un contexto en donde todo mundo, o sea, en donde había mucho descontrol con respecto, mucha desinformación con respecto al VIH y de repente baños turcos y lo que tú quieras y vale, y todo el mundo con todo el mundo y de pronto espérate. Entonces Poppy creo que logra hacer en su obra un poquito a recolectar lo que está pasando en su contexto, en su historia de vida, y me encanta. Y me encanta no por la parte del asesinato, porque no estoy a favor de que nadie mate a nadie, o sea, punto y aparte. Es simplemente que está mirando, que el asesino está mirando el hilo de sangre que corre, está mirando que tiene la amante a un lado y que este hombre, Andrew, no está solo hasta que se deshace del cuerpo y se consigue de otra persona, y luego el americano, y luego la habilidad que tiene
para escapar. Entonces es una psicopatía muy compleja. Y la verdad es que tiene mucho de arte, perdónenme. Hay veces que vamos a estar de acuerdo y no, pero esta psicopatía no es normal. Es algo un poquito complejo, pero tiene un arte en el cómo te duermo, te anestesio y esto, y además no quiero que sufras. Entonces no es nada más que te voy a matar. Porque un sádico viene, te mata, te tortura y lo que sea. Él viene, les da de comer, les ofrece drogas, les ofrece lo que sea, los procura un poquito y después ya cuando están desprevenidos, toma, vas. Entonces, Poppy creo que alcanza a hacer una transición muy interesante y me gusta mucho toda esta parte en donde lo logra hasta hacer lo que el autor puede hacer, pero no nos podemos desprender de la historia del autor, que es trans, y que por fin, al final de estos últimos años, ha logrado la transformación trans. Gracias a Dios, por fin lo logró. Y A la ciencia. Sí, bueno. Perdón, Como Nora, no digo, Nora, ya rebasaste tu tiene tiempo. una identidad, pero sabe perfectamente, Poppy, que ella quiere ser trans y que ella sabe quién es y cómo es y transmitir sus ideas a través de estos libros. Y es una parte de su transformación. Gracias. Excelente. Gaby, de nueva cuenta tú. Sí, de lo que hablaban antes del personaje, que veo que hay algunas personas que como que les desagrada mucho, y yo creo que es parte del personaje, ¿no? Porque me recuerda un poco cuando se habla de los escritos de Luke, ¿no? Que dice, o todos los odian o los aman, pero no hay nada en medio. Y para él eso es el éxito de sus escritos. Y yo creo que ese es el éxito del personaje de Andrew, que o te caga el palo o te encanta. A mí en lo personal me encantó y creo que una de las razones por las que me encantó es porque me recuerda mucho a una persona que yo conocí y es una persona que realmente se cree que le pasaron estas cosas fantásticas y la forma en que las relata están tan relacionadas con cosas concretas que uno ve que empiezas realmente a cuestionarte si es que puede ser real, ¿no? Entonces, yo creo que Andrew tiene como personaje suficiente carisma para lograr eso, ¿no? Para engañar al lector, o al menos al lector que no esté con lupa, o al lector que se quiera dejar engañar como yo. Y creo que es también, a mí en lo personal, algo que fui comprendiendo conforme, sí, caga el palo, pero me gusta mucho esa expresión. Algo que yo fui comprendiendo conforme fui leyendo es que ellos no tienen una relación o un amor por sus víctimas, tienen una relación y un amor por el cuerpo difunto de sus víctimas, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay una parte incluso donde Andrew menciona que muchos de los chicos con los que estuvo, a los que asesinó, dice, no tuvieron ningún problema con tener sexo sin protección. Entonces dice, incluso ellos pudieron haber matado a más gente si yo no los hubiera asesinado, porque eran potencialmente, ¿cómo se dice? Carriers de SIDA o de HIV positivo. Y me gustó mucho, hay un par de ocasiones cuando después de asesinar a los chicos, por ejemplo, me acuerdo cuando Andrew mata a Sam, al que mata al americano, al estadounidense, dice que hasta antes de matarlo fue una herramienta, pero que después de matarlo lo empezó a amar. Entonces, claro, es una versión extraña de amor. Incluso, por ejemplo, Jay no le puede decir te amo, dice te conozco, pero es porque son personas que tienen tienen otra forma de concebir el amor, ¿no? Y a mí eso me pareció súper interesante
y creo que también ayuda mucho no a justificar el hecho de que son asesinos y son bien chidos y vamos a ser fans de los asesinos seriales, pero es una forma de entender por qué la historia de amor entre un asesino y un cadáver o dos asesinos puede tocar nuestras fibras sexuales, románticas, psicológicas, emocionales, y por qué no tenemos que sentir culpa por ello, porque efectivamente hay algo atractivo en estos personajes, si no la novela no tendría el éxito que tiene. O no sé, tal vez estoy enfermo o algo, pero por lo que escucho de lo que dicen todos, generó esa reacción, ¿no? Entonces, sí, bueno, creo que todos aquí estamos un poco en el mismo canal. Y ya, eso era todo. Muy bien, Morgan. Y creo que con Morgan ya cerramos esta sección, damos un descanso y regresamos, ¿no? Ok. Estaba pensando en lo que había dicho Arlette, o sea, lo de que nadie describe el cuerpo masculino como el femenino, que lo vemos en todos lados. Y también eso me gustó bastante porque es como que romper con un tabú, o sea, es raro ver fotos eróticas de hombres porque se considera que el cuerpo de los hombres es más, no sé, pues nada más tabú, ¿no? Porque incluso en las películas ver un desnudo de hombres es rarísimo. Entonces, esto me llamó mucho la atención y me gustó bastante. También Andrew dice que sobre las motivaciones, o sea, que él nació así, o sea, que él tuvo una infancia normal, que no tiene en realidad alguna mala experiencia que lo lleve a matar, porque estaba viendo la tele en la cárcel alguna vez y estaba Manson, creo, en la tele, y dice que no lo dejaron tocar el piano de chico. Entonces, él estaba pensando, así son los asesinos seriales, tienen un motivo para matar, o sea, para desquitarse con el mundo. Pero él se dice a sí mismo que él no tenía ese motivo. Y pues yo creo que era todo. Sí, porque lo otro es de otra sección. Okay. Perdón, vamos a dar un pequeño descanso. Ya acabamos con esta sección. Entonces, si damos, ¿qué? ¿10 minutos les parece? ¿O menos o más? 10 minutos.